Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí, que es la que Guario. Que la que Esteban, estamos siendo sumamente consistentes, como nos ha dicho el público. Excelente. También con nosotros Titus, the producer, Ángel, que es la que hay, Ángel. Saludos, Esteban Guario, nuestro invitado. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente y pues asegurándonos de que esto ya mismo cambie de nombre a Plan de Consistencia. Y siempre, hoy nos complace presentarles a una de las personas más vilipendiadas en las últimas semanas en este país. ¿Qué tal se siente, licenciado Rolando Emanuel y Jiménez, que te tiren de un lado y del otro? Me sorprendí. Pues mira, Esteban, primero quiero decir que es un placer volver a estar aquí con ustedes. Hacía un tiempito que no Sí. grabábamos, ¿verdad? Me estaba tratando de acordar, yo creo que fue como para el 2020. Fue antes de Sí, la pandemia, comimos comida Sí. china. Yo recuerdo que le dije a correcto. Esteban eso. Y obviamente he seguido su trayectoria y pues todas sus ejecutorias en términos de la discusión pública del país. Estoy orgulloso, ¿verdad? De que han seguido trabajando estos temas. Y segundo, conocer a Titus, que el productor, que no lo conocía. Un placer. Y además de que es fotógrafo, así que imagínate, llevamos media hora hablando de fotografía aquí antes. Comparten fiebre, sí. Y yendo a tu pregunta, pues es una sensación extraña, pero a la misma vez crea unas satisfacciones porque implica que se está haciendo un trabajo, que está generando un tumulto en las fuerzas asimilistas y en las del status quo, ¿verdad? Como el Partido Popular Democrático, que me dice a mí que vamos por buen camino porque estamos sacudiendo tal vez las bases de ese andamiaje colonial y de los que lo sostienen aquí en Puerto Rico. Excelente. Mira, Bueno, no podemos dejar fuera, nota al calce, ¿verdad? El pun intended, que hay sectores del independentismo que también están un poquito como, güey, para tu momento, vamos a discutir esto. Y yo creo que para eso estamos aquí en parte, ¿verdad? Para discutir la cosa. sí, Sin duda. yo creo que nos encontramos en una coyuntura histórica que hay solamente dos alternativas. La primera es la independencia. Nos sentamos a negociar una transición hacia la independencia con mínimamente una asignación de fondos federales en un determinado periodo de tiempo, también como una especie de reparación, o simplemente esperamos a que los recortes del gobierno de Donald Trump sigan ocurriendo y que la crisis humanitaria que va a traer consigo nos coja aquí esperando, viéndolo en vivo a todo color y no podamos hacer nada. Así que como resultado de eso, un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas se dio a la iniciativa de presentar una orden ejecutiva que ha estado en la discusión en todos los medios en Puerto Rico, pero también a nivel internacional, no solamente en los Estados Unidos. Veía yo que hasta la televisión alemana reseñó esta orden ejecutiva que llegó en las manos del gobierno federal, muy específicamente, ¿verdad?, a Casa Blanca. ¿Qué es la que hay con eso, Rolando? Pues mira, yo creo que has dado en el clavo al comenzar de esa manera porque es una reacción a lo que se avecina. Desde que estamos viendo la campaña de Donald Trump y las cosas que está diciendo y el plan 2025 y cosas que antes de las elecciones parecían una locura, después de la elección que sale electo y que empieza a gobernar por orden ejecutiva, nos dimos cuenta de que si no era por el presidente
va a ser por el Congreso que va a venir una ola de recortes que van a crear una crisis humanitaria y aquí no hay plan B. Ese era el planteamiento. No hay plan B. La gobernadora ha llegado a decir que bregará con eso en la marcha, lo cual para mí es una irresponsabilidad tremenda. Y entonces, ante esa situación, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar una situación donde se corten los fondos federales a la mitad, por ejemplo, que podría pasar? Y ya estamos viendo los efectos, ya están despidiendo empleados federales, ya está el proceso para desmantelar el Departamento de Educación. Que va a tener unas repercusiones tremendas en las universidades y en las escuelas públicas del país. Correcto. En el acceso de las personas a la educación, en la igualdad de derechos en la educación, muchos programas que tiene el gobierno federal. Y que no se va a resolver con meramente traspasarle los fondos a los estados, porque ya tú sabes, Puerto Rico, si traspasan ese dinero al Departamento de Educación sin ninguna estructura de control, pues aquí va a haber unas aguas y se van a robar los dineros del pueblo, ¿no? Y ante eso, había salido un memorando que también fue bien famoso, donde un amigo, Javier Hernández, el escritor de los libros de Brexit, que hablan sobre la independencia y la soberanía de Puerto Rico, Javier me lo enseñó el memorando antes de circularlo y yo dije, Javier, ahí la línea es la acción ejecutiva, porque tú no vas a convencer al Congreso, que son 535 legisladores, para que se pongan de acuerdo. Se han radicado más de 150 proyectos de ley en el Congreso y ninguno ha llegado a primera. Y dentro de ese contexto, pues la acción ejecutiva es una estrategia para aprovecharnos de una coyuntura histórica única, que es que tenemos un presidente que quiere ser un emperador y que está justificado jurídicamente por una serie de expertos en derecho que han dicho que el presidente es el único funcionario federal, junto con el vicepresidente, ¿verdad? Pero que tú votas directamente y todos los ciudadanos americanos votan por él. Y la narrativa de ellos es, si todos los ciudadanos votan por mí, yo voy por encima del Congreso y del tribunal. Y has visto que esa es las acciones que él ha tomado. Ante no haber plan B y ante la coyuntura de Donald Trump, decidimos entonces escribir un borrador de orden ejecutiva a la manera que escribiría cualquier cabildero para llevar a la legislatura un proyecto de ley o llevar al Congreso. Como funciona esto en la mayoría de las ocasiones, no es que los legisladores se aplican y se ponen a escribir, no, le llevan la ley. Claro, escrita. claro. De hecho, vamos a detenernos ahí porque parte de la crítica que le han hecho a ustedes, ¿verdad? Es que esto es, entre comillas, una mentira, un engaño. Las personas que están diciendo eso no saben entonces cómo es que se mueve el cabildeo que tanto criticamos, porque yo critico un montón de tipos de cabildeos, ¿verdad? Pero vamos, así siempre se ha movido y me hace pensar, y yo sé que he traído mucho este tema últimamente porque está bien fresco en mi mente, estoy leyendo un montón sobre ello, cómo las sugar companies redactaban las leyes y se las llevaban al presidente y le decían, mira, tú tienes un primo que tiene acciones aquí, firma. Cosa que sucede va a llegar todavía algo. hoy en día, porque vamos, claro. la relación de que las corporaciones en este país, como hemos visto todos estos casos de las últimas semanas de puertas giratorias, no nos debe sorprender que todavía siga ocurriendo hoy, ¿verdad? Yo sé que en el pasado, ¿verdad? En tiempo reciente también, ¿verdad? Pero lo digo en la administración actual, así que el rol de las corporaciones en la creación de proyectos de ley es algo que está bastante documentado en la historiografía. Pero no te vayas tan lejos. La mega orientación intensiva que le dio el cabildero de AES a la legislatura, a ciertos miembros de la legislatura para que aprobaran, es lo mismo. Los otros días. Exacto. Entonces, creo que por parte del licenciado y este grupo de personas que presentaron esta orden ejecutiva, se está viendo un pragmatismo, un tipo de pragmatismo al estilo Otto von Bismarck, que te decía, bueno, hacer política es como hacer una salchicha, tú no quieres ver el proceso, ¿verdad? Y, ajá. Sí, el proceso de presentar proyectos de ley no solamente lo usan las corporaciones, las uniones en Puerto Rico se pasan presentando proyectos, los retirados han presentado muchos proyectos recientemente que han llegado a diferentes etapas en el proceso legislativo y se escriben de la manera en que convenza a los legisladores para que el proyecto sea aprobado. Y diste ahí en la clave de que tienes que hablar el lenguaje. Claro. Del legislador promedio puertorriqueño que le puedas convencer, que es el caso también de esta orden ejecutiva, porque me gustaría que hablaras un poco del lenguaje, porque ese ha sido quizás en términos generales uno de los señalamientos que yo he visto de alguna gente
particularmente en las redes, porque esta discusión en los medios locales ha sido algo que se ha tocado bien superficialmente, pero me refiero en la televisión no ha sido, por lo menos que yo recuerde en días recientes, no se ha discutido. Bueno. Por la A presión, Juan Dalmau lo llevaron, no recuerdo en qué programa, porque jugando para mí pelota todos esos dura. programas son iguales, pero él lo llevaron y le hicieron unas preguntas, ¿verdad? En cuanto al proyecto y la discusión, digo, a la orden ejecutiva, perdóname, y la discusión y eso, y él dijo, bueno, pues aquí hay no, una cuestión también de que se está tapando, se está aquí como que inflando esto para tapar los errores del gobierno las chapucerías del gobierno, ¿verdad? Que vamos a hablar de eso un poquito más tarde, pero se ha hablado un poco. Inclusive, hubo dos reacciones bien interesantes. Me parece que la primera fue de Pablo José Hernández, ¿verdad? Tuvo una reacción de keep calm, aquí no va a pasar nada por los próximos 500 años, no se preocupen. Y también otra fue de Luis Dávila Pernas, que para mí que se perfila como un candidato a un puesto político importante, no sé cuál, ¿verdad? Pero su reacción estuvo muy interesante porque recordemos que Luis Dávila Pernas representa a un sector, entre comillas, progresistas del novo progresismo, ¿verdad? Del anexionismo en Puerto Rico, haciendo de esto básicamente un discurso de antidemocracia, antiderechos civiles, ¿verdad? Como el PNP, o por lo menos el ala progresista del PNP, se ha hecho que son los que apoyan los derechos civiles y la estadidad como una cuestión de derechos civiles. Sin embargo, cuando se trata de asuntos aquí en Puerto Rico, los derechos civiles los echan por la borda, ¿verdad? Echándole a la policía, a la gente reprimiendo fuertemente cuando en la población se levanta a protestar en contra de cualquier injusticia. Pero ha habido discusión. Lo que pasa es que, nuevamente, Guarionex, yo creo que es una cuestión de la naturaleza de cómo se discuten las cosas en la televisión, que tú tienes 5 panelistas, todos hablando uno por encima del otro. 5 minutos, vamos a anuncio, traído ustedes por, qué sé yo, Guachafita Healthcare. Tú sabes. Sí, ese es Y el problema del debate, ¿verdad? Que es superficial. Es una de mis quejas, porque esto es un proceso realmente de un análisis bien profundo que se hace dentro de una coyuntura histórica particular y donde hay que hacer unas concesiones para que el resultado se pueda lograr, ¿verdad? Esto es un trámite donde tú tienes que ver dónde estoy parado yo, qué poder tengo yo, qué está haciendo el presidente, qué le interesa al presidente, cómo el presidente diría lo que yo quiero que me dé a mí. Y eso requiere pensamiento, estrategia. Tal vez hay muchas preguntas que has hecho durante los últimos minutos y tal vez yendo un poquito más atrás, Esteban, podríamos contestarlas todas. Este proceso de análisis contó con la participación de 16 personas que tienen diferentes trasfondos, son líderes académicos, activistas sociales, líderes políticos, profesores universitarios, y cada uno fue aportando, porque nosotros no fuimos y hicimos una reunión plenaria y tenemos esto, no, fuimos uno a uno, porque queríamos mantenerlo de la manera más sigilosa posible, porque sabíamos que era una bomba si nosotros hacíamos esto. Sí. Después de estar satisfechos, calladitos, enviamos 33 cartas a la Casa Blanca y a los miembros del gabinete de Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Por el lado, compañeros de la diáspora que pertenecen al grupo estaban cabildeando para obtener reuniones. Ya la otra semana que se envían las cartas, ya teníamos una reunión con Mike Lee, que no es cualquier senador, es el senador que preside el Comité de Energía del Senado, que es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Obviamente, tú no entras al Senado reuniéndote con el senador, tú te reúnes con el staff primero. Y el staff es que le hace un informe, entonces el senador decide reunirse o no. Y cuando estamos en ese proceso de la otra reunión, que fue este miércoles pasado, con John Thune, que es el líder, portavoz de la mayoría republicana en el Senado, que tampoco es cualquier legislador del Congreso, es el que manda los senadores republicanos, que fue también con un staffer, pues explota ese viernes famoso el artículo del Daily Mail, donde desafortunadamente se presenta de una manera sensacionalista diciendo que estaba esta iniciativa, que se estaba cabildeando. Exageró tanto que decía más o menos que el presidente lo estaban presionando para que firmara la orden ejecutiva. Eso es falso.
En realidad las cartas acababan de enviarse el 24 de febrero. Así que estaban aterrizando en los salones de correo de esas oficinas. Y eso nos obligó a salir público, ¿verdad? Y ahí fue que llamamos a José Delgado, que es periodista en Washington, ¿verdad? Que es un experto en estos temas políticos de Washington. Y le dimos la exclusiva de que, mira, somos nosotros. Esto no es una orden ejecutiva que el presidente está firmando. Esto nosotros lo hicimos de esta manera, se lo enviamos, está en estos lugares, ya tuvimos una reunión. Y él pues saca la historia con mayor certeza y veracidad que la que estaba diciendo el Daily Mail. Y esto creó este cataclismo que te digo que desde que salió la noticia del Daily Mail, yo no he parado por la cantidad inmensa y extenuante de requerimientos de comparecer en entrevistas de radio, de televisión, etcétera. Este es el primer podcast que hago porque obviamente lo tenía reservado para ustedes. Pero lo que quiero decir es que se creó toda esta conmoción y ahí vinieron los ataques, ¿verdad? Que son los puntos que ustedes están tocando. Número uno, el PIB, muy prudente. El PIB dice que conocía de la iniciativa porque yo me reuní con Juan, porque yo le dije, Juan, mira, vamos a hacer esto. Queremos que tú lo sepas para que esté preparado. Y Juan no puso ni un punto ni una coma en el documento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta gente que está diciendo que esto es una iniciativa del PIB, lo que quiere es politizar esto para tirarle a Juan todas las desdichas que me han tirado a mí en cuanto a que esto es antidemocrático, esto viola la voluntad del pueblo, que esto es dictatorial, etc. Y esa es la línea, tratar de involucrar a Juan en este proceso cuando no es correcto. Juan, lo primero que dijo es, esto es interesante, esto hay que seguirle el rastro. Y cada vez dice, bueno, vamos a dejar que florezcan todas las flores, ¿no? Porque cada cual tiene derecho a hacer un reclamo. Yo lo amparo en mi derecho a la libertad de expresión, el derecho a solicitar del Estado la reparación de los agravios. A mí me resulta bien interesante el doble discurso, bueno, la doble moral más bien, de, por ejemplo, el cuatrenio pasado y el antepasado también fueron de cada rato allí con una hoja impresa, con el plan Tennessee en Comic Sans, como que mira lo que tenemos aquí para los congresistas, para que nos filmen, mira, para que nos digan que sí, foto con fulano, se topaban con el congresista en el pasillo, se tiraban un selfie con cualquier documento impreso que era mandato del pueblo, y bueno, no sé, como que nadie dice nada, no, nosotros estamos en nuestro derecho como puertorriqueños y bla, 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 bla. Entonces, Lo hacemos nosotros es malo. Ay, claro. Otra cosa también por eso es tan importante tener estas discusiones en espacios donde no hay una restricción heavy de tiempo, para aclarar de que Juan Dalmau no es el independentismo en Puerto Rico. El independentismo en Puerto Rico y el independentismo organizado, electoral, etcétera, etcétera. En eso, Juan Dalmau llegó relativamente hace poco a esto, en comparación a cuánto tiempo se ha estado bregando o trabajando la independencia en este país. Entonces, que un grupo de personas de distintas extracciones profesionales, etcétera, etcétera, quizás todos independentistas, pero con visiones vertientes distintas en cuanto a cómo se manejaría esa independencia o la República de Puerto Rico, no sé, como que se simplifica todo. Se simplifica todo a que el independentismo es uno. Señor, usted no sabe que los últimos 100 años el independentismo lo que hace es tirarse con chancletas y enchismarse y estar súper asquerosamente dividido, pero claro, la simplificación, ¿qué tiene que decir Juan Dalmau sobre esto? Porque sé yo, eres del PIB, eso es un sector del independentismo en Puerto Rico. Hay gente que son independentistas que no votan por el PIB porque no creen en votar, punto, ¿verdad? Y ese tipo de matiz no se puede tener, ese tipo de discusión no se puede tener en un segmento de 4 minutos en televisión. Para nada, y particularmente cuando te preguntan, por ejemplo, cuáles son las bases jurídicas de este documento. Porque un issue bien importante es a cuenta de que Trump puede dar la independencia a Puerto Rico. Y aquí siempre ha habido la narrativa tradicional desde los casos insulares, es el Congreso el que dispone y administra los territorios, ¿verdad? La cláusula territorial. Pero ¿qué ocurre? El presidente tiene 2 poderes fundamentales para bregar con los asuntos de las relaciones exteriores. El primer poder es que Estados Unidos habla en términos de los otros países, de las relaciones exteriores, con una sola voz. Y eso es el lenguaje que usan los casos del Supremo. Una sola voz, la del presidente. Así que lo que diga el presidente en relación a los otros países es la ley del país. Y el presidente es el que reconoce las soberanías de los otros estados,
quien reconoce los embajadores. De hecho, es la cláusula de los embajadores. Eso lo que significa es que tú eres un país desde la perspectiva de Estados Unidos si el presidente te reconoce. El otro poder que tiene el presidente es que el presidente puede determinar, y esto es sentado a base de la jurisprudencia del Supremo Federal, el presidente puede determinar que un tratado ya no es aplicable a Estados Unidos porque ya las condiciones de hecho no son válidas, no existen. Entonces, ¿cuál es el escenario que justificaría que el presidente dé una orden ejecutiva dándole la independencia a Puerto Rico? Lo que tiene que hacer es decir que ya el Tratado de París con España no es válido porque ya no satisface las condiciones de hecho del presente. Y entonces ahí hay una cláusula en ese tratado que dice que el Congreso es quien va a lidiar con la situación de la nación y con los puertorriqueños, ¿verdad? Entonces ya esa cláusula se fue a ajuste. Y recuerda que Puerto Rico no es un territorio. Puerto Rico es un territorio no incorporado. Lo que signifique eso es diferente. Así que cuando la cláusula habla de los territorios, cuare, como dicen los abogados, si un territorio no incorporado es eso. Pero una vez el presidente dice ese tratado de París que le dio la jurisdicción al Congreso ya no existe, ¿qué impide que el presidente reconozca la soberanía de Puerto Rico? Nada lo impide. Y eso sería un poder legítimamente ejercido. ¿Qué ocurre? Sí, aquí hay unas agencias federales, hay unas leyes, pues el Congreso puede intervenir y cambiar las leyes, darle fecha de expiración, lo que fuese, establecer proceso de transición para que se dé la voluntad del presidente. Pero aún sin hacerlo, la pretensión de Donald Trump es que el Congreso en esos asuntos donde el presidente tiene poder tiene que estar subordinado. Y sería una batalla hasta el Tribunal Supremo, en la cual el Tribunal Supremo va a decidir quién es el que tiene más peso en este tipo de circunstancias. Así que el planteamiento jurídico no es nada descabellado. Tiene fundación en los poderes del presidente y lo mejor que se puede decir es que es una responsabilidad compartida. Aquí los presidentes de la historia, ¿verdad? Lo que han dicho, está ahora, ¿verdad? Pero no han hecho nada específico para que se dé un cambio del estatus y esperando por el Congreso no va a ocurrir nada. Entonces, la gente nos ataca de ser antidemocrático, que es otra de las críticas. Y me pregunto yo, antidemocrático en una colonia. En las colonias no hay democracia. Correcto. Pensaba que ellos habían hecho un referéndum cuando invadieron a Puerto Rico el 25 de julio. ¿No fue Ni así? cuando nos pusieron la ciudadanía, no hubo tampoco un Bueno, referéndum. la Ni Junta no cuando fue electa. no votamos por la Junta. O sea, el planteamiento de que esto es antidemocrático es un fetiche para ocultar la realidad de que el poder lo tiene el Congreso y el presidente. Nosotros no tenemos ningún poder aquí para decidir nuestro futuro político. Es una situación de la autodeterminación de Estados Unidos. Estados Unidos es quien tiene que tomar la decisión. Por tanto, tú no puedes estar aquí pataleando de que, dame un plebiscito, dame un referéndum. Eso no va a pasar. Llevan peleando toda la vida por eso. Y entonces, ¿cómo uno se zafa de ese tranque? Pues tú tienes que apostar a una acción que es para que nos den un derecho. O sea, recuerda, la estadidad no es un derecho. La estadidad es un privilegio. A ti te pueden negar la estadidad toda la vida, pero la independencia es un derecho que está declarado como inalienable. Dentro de todo ese contexto, el issue de que si es democrático o no es democrático es irrelevante, porque nosotros no decidimos eso. Y nosotros no podemos tampoco, como seres privados, decretar que haya un referéndum o un plebiscito aquí en Puerto Rico. Así que yo lo que hago es cuando me preguntan de si esto es antidemocrático, bueno, vamos a ver la historia. Mira, y en estos días hoy hice un tuit, ¿verdad? La invasión del 98, la ley, el gobierno militar, la ley Foraker, la devaluación de la moneda, la imposición de la moneda, de la ciudadanía, perdón, el asunto de el ELA y cómo el Congreso eliminó la sección 20 que el pueblo había votado y aprobado, la persecución política, los asesinatos políticos de muchos de nuestros compatriotas, la ley de la mordaza. O sea, si tú te pones a repasar la historia de Puerto Rico, tú ves la tiranía que ha ejercido Estados Unidos sobre Puerto Rico. Mira, con esta experiencia que estamos teniendo de tocando puertas de los legisladores, tú te das cuenta de que Puerto Rico está al garete en el sentido de que no tiene ningún puente, ni contacto, ni procedimiento para tú hablar con el colonizador.
Aquí, si tú no tienes la influencia para que puedas tocar la puerta del presidente, no llegas allí. ¿Cuántos gobernadores se han podido reunir con los presidentes? Y eso, pues obviamente, te indica que Puerto Rico está abandonado a la suerte del colonizador. Pero es que yo pensaría, a mí me dicen cada 4 años cuando me están justificando vota por tal o cual comisionado residente, que aquí todo el mundo es pana de todos los congresistas. Entonces, se está llevando aquí un mensaje bien distinto a la realidad, para no llamarle un embuste enorme, cuando se trata de estos temas, de los puentes que se han tendido con sectores importantes del poder en los Estados Unidos. Sí, pero esos puentes son tan difusos que con que tú hables con un senador, tú no haces nada porque son 100 senadores. Si tú hablas con un representante, no haces nada porque son 435 representantes. Por eso el acta de admisión ese de 51 días que se presentó por Darren Soto fue un chiste. Claro. Claro. Todos los proyectos que se han presentado consecutivamente por parte de Jennifer González cuando fue comisionada residente, todos tuvieron y adolecieron del mismo problema, que no convencía a nadie, más allá de proyectar frente al Congreso, mira, aquí estamos presentando esta admisión inmediata, vamos a hacer la gira aquella que nos costó un montón de dinero de elegir a una serie de personas que fueron allí a cabildear por la estadidad, nada de eso resultó. Y a la gente, es curioso, ¿verdad? No le indigna cómo se derrochó millones de dólares en estos proyectos, particularmente con esto último que vimos, que fue los representantes en el Congreso de Estados Unidos, donde estaba, por ejemplo, personajes como la imantada Elizabeth Torres. Y es que hay que tener algo claro, que es lo que tú has mencionado. Cualquier lucha anticolonial no se da dentro de un marco democrático. Ninguna lucha, y eso lo saben los estadounidenses Que perfectamente. hasta las luchas abolicionistas. Las luchas abolicionistas no fueron democráticas. O al mayoral se le pidió vota para yo liberarte de los esclavos. Y es importante también revisar el contexto, pensando por ejemplo en el trabajo de Yarimar Bonilla y el de Aarón Gamaliel Ramos, también cómo se dan los procesos de descolonización en el Caribe insular, que tampoco fueron dentro de esos marcos democráticos o legales, ¿verdad? Porque muchas veces fueron desde arriba, desde el propio poder colonial, en el que hicieron una serie de configuraciones o reconfiguraciones que terminaron o anexándose directamente los territorios, como fue el caso de los departamentos franceses, o forzando una transición ordenada, ¿verdad?, hacia la independencia, como ocurrió en lugares como Jamaica, por mencionar un caso concreto. Así que eso es importante recalcarlo, porque yo he estado viendo en las redes sociales muchas apologías, que si la democracia, que cómo es posible, y como muy bien tú señalas, la democracia es el único derecho reconocido, que se ha últimamente, ¿verdad? Estos sectores del independentismo han venido a reconocer la estadidad como una forma descolonizadora, quizás por eso de juntar puentes, particularmente con proyectos políticos que hemos visto en las últimas pasadas elecciones, y que le ha dado la oportunidad a ese sector también jugar dentro de ese marco de la descolonización. Pero la realidad es que el Estado de Derecho internacional, la independencia es el único que se reconoce como un derecho de los pueblos. Dentro de la situación en la que nos encontramos, con un Donald Trump que ha estado haciendo alusiones a la posibilidad de anexarse a un lugar como Groenlandia, de incorporar a Canadá como el Estado 51. Y lo ha dicho públicamente no solamente en intervenciones, en sus cuentas de las redes sociales, en su diario como presidente. Pues yo creo que la ruta que ustedes han trazado, ¿verdad? O que se ha trazado con no solamente desde el memorando, sino con esta orden ejecutiva, es hablar el lenguaje del colonizador. En el sentido, esto es lo que él diría, ¿verdad? Porque él lo va a ver en un término, primero, numérico. Y eso sabemos que cuando estuvo en la administración pasada, del 2016 al 2020, Donald Trump constantemente recalcó sobre las condiciones de Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes son unos mantenidos, ustedes son unos vagos, esta es la que hay, ¿verdad? Esto es un país corrupto. Un poco también como lo hizo también con Ucrania, justo, ¿verdad? Antes de su salida de la presidencia. Así que yo creo que quería que me hablaras un poco del lenguaje, porque una de las cosas que yo he visto que más se ha también discutido en las redes sociales ha sido ese lenguaje, que cómo es posible que los independentistas le estén tumbando los argumentos económicos que por mucho tiempo ha levantado el independentismo, de que somos más lo que aportamos que lo que recibimos de allá. Sí, mira, en el lenguaje primero hay que decir, que lo mencionaba al principio, que nosotros tratamos de que cuando Donald Trump leyera esto,
él sintiera que eso lo escribió él o sus asesores. Porque tiene la justificación maga de reducir el gasto público y el tema también de la ciudadanía, que es uno de los temas que más le preocupan a él. Él quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, así que imagínate si le va a interesar la ciudadanía en Puerto Rico. Y por eso es que él habla que hay un problema colonial que ningún otro presidente ha resuelto, que él lo va a resolver definitivamente, y en términos narcisistas, pues presenta la solución a este problema. Eso fue totalmente deliberado. Aquí no estamos denigrando la posición de Puerto Rico o el honor de Puerto Rico. Aquí estamos siendo estratégicos para que el presidente vea esto de la manera más atractiva posible. El tema de los números, porque sí, hay gente que ha señalado una aparente contradicción, porque sin duda Estados Unidos, las empresas multinacionales de Estados Unidos se llevan 35 mil millones de dólares de Puerto Rico. Esa es la ganancia de la foránea. Pero lo que nosotros estamos poniendo en ese documento son las aportaciones, las transferencias federales del gobierno federal. Entonces, a Estados Unidos no le importa reducir para nada las ganancias de la foránea, todo lo contrario, quieren más ganancias, pero sí quieren reducir las aportaciones que hacen al fisco puertorriqueño. Entonces hacemos una comparación. Si la colonia siguiera por 50 años, tú te vas a gastar tantos millones de dólares, pero si tú tienes un corte a 20 años con 36 mil millones de dólares anuales para el desarrollo económico, pues entonces tú te vas a ahorrar 617 mil millones de dólares. Y esa es la comparación que hacemos para demostrar que Donald Trump podría interesarse, para convencerlo de que esto hay que mirarlo. Fíjate que en el periodo de transición de 36 mil millones de dólares anuales, eso es más de lo que aporta el gobierno federal al gobierno local actualmente. ¿Por qué? Porque, aunque no queremos hablar de reparaciones, porque eso tampoco a Trump le va a gustar, se supone que haya un fondo que ayude al crecimiento y el desarrollo económico. Sí, hay gente que va a necesitar la ayuda porque no puede trabajar, porque son vulnerables, están enfermos, etcétera, y va a haber que mantener unas ayudas razonables a esas personas. Pero el grueso de eso es para invertir en las infraestructuras, en los negocios, en las relaciones internacionales que permitan que Puerto Rico pueda crear una economía sustentable y en crecimiento y que tenga eventualmente un desarrollo económico. Así que es dinero para invertir en lo que realmente hace falta, que es crear una base económica autosustentable. Y por eso es que esa transición nosotros entendemos que sería exitosa, porque no sería meramente, dame más para yo seguir así como estoy, sino dame esto fijo, por un tiempo fijo, y sabes que está dirigido a estos propósitos exclusivamente. Tiene entonces, obviamente, ese conjunto, lenguaje, propuesta económica, la propuesta de la ciudadanía, que voy a abordar en breve, tiene el propósito de que tengamos un poder de negociación. Porque si Trump quiere eso, ¿verdad? Y el pueblo, pues, va a seguir lo que diga el presidente, porque yo dudo, ¿verdad?, que aquí haya un levantamiento popular porque el presidente Trump decidió tal cosa, ¿verdad? Está difícil. Eso son los atractivos que podrían hacer que el presidente le dé a Puerto Rico la independencia. El otro tema es el de la ciudadanía. Nosotros tenemos que tener la madurez de saber que si vamos a ser un país independiente, va a llegar un momento en que de aquí para adelante no hay ciudadanos americanos por nacimiento y punto. Eso es así en cualquier transición política. Pero sí, los ciudadanos presentes, actuales, tienen el derecho de inscribir sus hijos en la embajada o en el consulado mediante el procedimiento de naturalización, que de paso es por ley, o sea que el Congreso lo podría cambiar, pero el que Puerto Rico tenga un corte para los nacidos en Puerto Rico de una fecha en adelante, que en este caso se puso el 31 de diciembre del año 2026, pues de ahí en adelante los nacidos no van a ser ciudadanos a menos que sus papás los lleven a inscribir al consulado o a la embajada. Pero ojo, la gente que se mantenga con la ciudadanía americana, si trabaja, tiene que pagar contribuciones federales, que eso es uno de los contras, ¿verdad? De lo negativo de mantenerte como ciudadano americano. Tendrías que pagar, aunque vivas en Puerto Rico, bajo la República de Puerto Rico, la ciudadanía americana.
Qué lindo suena eso, República de Puerto Rico. Sí, tendría que pagar contribuciones. Y en el caso de los que no quieran ser ciudadanos, la orden establece un procedimiento fast track, rápido, expedito, para renunciar a la ciudadanía, y también se permite la ciudadanía dual. El que quiera mantener las dos ciudadanías, pues la mantiene. Así que en esa cláusula de la ciudadanía nosotros ponemos en blanco y negro lo que es realista dentro de Mira, las circunstancias. hay un elemento que preocupa mucho a los puertorriqueños cuando se habla de la ciudadanía, y me parece que la razón principal por la que el puertorriqueño dice atesorar la ciudadanía es que todos nosotros como puertorriqueños tenemos familiares en los Estados Unidos que se han tenido que ir precisamente como resultado de las condiciones coloniales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un resultado de unos procesos históricos. El miedo es perder el tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y pasar tal vez el mismo trabajo que pasa a alguien que es de República Dominicana y que quiere ir a visitar a su familia en Nueva York, no tiene una visa, a veces su país se la niega, o a veces Estados Unidos dice que no vas para allá, y ya, eso es un miedo real. ¿Qué sucedería con el tránsito entre Puerto Rico y los Estados Unidos bajo la República según negociada en esta orden ejecutiva? Se mantendría como un libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos de tanto personas como bienes y servicios, porque está contemplado en la orden ejecutiva que habría un tratado de libre comercio y de libre tráfico y de cualquier otra situación que se deba contemplar, como por ejemplo la cuestión de la seguridad. Sí. Y fíjese usted que eso es una reparación sin decir que es una reparación. Sí. Porque es como una corrección histórica, ¿verdad? Mira, debido a unos procesos históricos, un montón de puertorriqueños han tenido que emigrar a los Estados Unidos, a veces de manera forzosa, a veces siempre de manera forzosa cuando es cuestiones de trabajo y de buscar mejor vida, ¿verdad? A veces por el gobierno, a veces por las mismas circunstancias. No sé, es un tipo como de reparation, sin decir que reparation es la orden ejecutiva para que Donald Trump no piense que esto es una cuestión progre woke, entre comillas. Esteban, lo que pasa es que a Estados Unidos le conviene que la transición sea lo más cómoda posible para evitarse el problema de la gente escapando de Puerto Rico, de los balseros. Nos veríamos tal vez en balsas hacia República Dominicana para tratar de irnos en un avión para Estados Unidos. Eso se evita con una transición razonable, en donde haya una estructura para que ese dinero que se nos vaya dando durante la transición se invierta de la mejor manera, y tiene que haber unas expectativas y unos planes. Y esto tiene que ser con el propósito de hacer que la gente que se fue en los últimos 20 años, esos 700,000 personas que se han ido, que puedan regresar, porque esos son los que más probabilidades tienen de regresar, porque todavía tienen el corazón acá, ¿verdad? Y eso haría que el país, al crecer poblacionalmente, crecería su economía. O sea que esto tiene que pensarse de una manera que no cree una crisis, porque una de las cosas que han dicho metiendo miedo, si esto viene, el 40 o 50% de la población se va a ir de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces uno dice, sí, claro, si es de la noche a la mañana, sin transición, sin garantizar unos derechos, como por ejemplo el seguro social que está contemplado, los derechos de veteranos, todos los entitlements que se llaman, todos los derechos adquiridos están preservados ahí. Y el libre tránsito y flujo de personas es con el propósito de que también los americanos puedan venir aquí y que los boricuas en la diáspora tengan el libre tránsito. Allá hay 6 millones de personas, de puertorriqueños, que tienen poder político y que tienen poder económico y que tienen derecho a regresar. Así que eso es una parte esencial. Y a Estados Unidos le conviene que eso ocurra así por el tráfico económico y por evitar una situación donde se le llene con 2 millones de boricuas más, que es lo que ellos no quieren. Ellos querrían que los puertorriqueños se vayan de Estados Unidos. Esa es la visión que es ahora dominante en el sector MAGA, que van a tratar de realizar cambios que sean permanentes, porque aquí la narrativa de que no, esto es por 4 años nada más, no. Todos los cambios estructurales que ellos hagan, los presidentes que vengan después, los demócratas, los republicanos, los independientes, se van a aprovechar de esos cambios estructurales, porque son ventajas para la clase dominante. Son cambios que benefician a los billonarios, cambios que benefician al establishment, y eso no echa para atrás. Así que lo que nos vaya a pasar en estos 4 años, despídanse que eso va a ser permanente. Y eso pues te indica que tienes que preguntarte,
¿Tú te quieres hundir con ese barco? ¿Puerto Rico se quiere hundir con ese barco? ¿O quiere tratar de resolver esto de la manera más conveniente posible? Así que yo creo, Esteban, que de los logros de este proceso, que cada vez me convenzo de que en realidad dimos en el clavo, es haber revivido la discusión sobre la independencia. Independientemente de que haya sectores de la independencia que no estén tan convencidos y que todavía hay gente del PIB que rechaza esto. O sea, Juan está ahí manejándolo, pero hay gente, yo he visto en las redes, rechazando esto. Mañana tengo una comparecencia en un programa de radio que es del MIN en Mayagüez y la recepción con las personas que me contactaron fue extraordinaria. O sea que yo creo que esto puede aglutinar al independentismo para que esto vaya caminando. Ese es uno de los logros. El segundo logro que yo veo es, tenemos un mapa. Esa es una hoja de ruta sobre cómo descolonizar a Puerto Rico con todos los detalles. Que falta alguna cosa, sí, se puede añadir que podemos tal vez considerar esto de otra manera. No hay problema, pero siempre creo que están todas las cosas o casi todas las cosas que hay que manejar en el proceso. Y toma nota de esto, que esto es importante. De la primera oficina que estuvimos, de Mike Lee, que es el presidente del Comité de Energía, el staffer nos escribió para decirnos, ¿por qué no me envías la orden ejecutiva, el proyecto de orden ejecutiva en formato Word? ¿Eso es que le van a hacer cambio? Van a editar, Para quitarle y claro. ponerle. Sí, Sí. y Hacer también, y yo creo que también parte de verdad de los aciertos del approach, porque también creo que eso es lo que mucha gente aquí da por sentado, es que Donald Trump, ¿verdad? Y lo que es Elon Musk, de la gente que él se rodea, son negociantes. Y esa gente, ¿tú te crees que ellos se sientan 20 años a negociar un deal? No, No, esa qué gente rápido. literalmente se sienta. Y más, alguien como Trump, ChatGPT. yo lo he dicho vacilando. Yo digo, a Donald Trump, ¿sabes? Yo digo, si uno quiere la independencia, a Donald Trump, tú le dices, mira, señor Trump, vamos a jugar 18 hoyos en Mar-a-Lago, vamos a hablar un poquito del estatus de Puerto Rico, dale. Y con ese tipo, tú coges 4 horas en 18 hoyos y sales por lo menos con la mitad del proceso hecho. Sé que es Porque tu son sueño, personas Titus. así. Sé que es tu sueño No jugar jugar con golf Trump, con no. Trump. Sé que es tu Digo, él sueño. le ha hecho con un par de gente. I'm better than you. So much Exacto, better. no, y fíjate, tiene un swing feo, pero le pega bien, le pega bien. Pero no, pero yo digo que la gente subestima mucho eso, y entonces la gente se ríe de que enviaron una orden. Yo digo, probablemente, así como quieran mofarse, yo creo que este ha sido el documento mejor redactado, tiene que 7 páginas, si no me equivoco, donde prácticamente eso mismo le da una hoja de ruta y le estás diciendo, mira, brother, esto es lo que hay, nos enteramos de que tú quieres recortar gastos, de que tú no quieres con ciudadanos extranjeros, pues mira, tenemos tengo un esto por aquí, regalito. si lo Como quieres dicen en leer y lo inglés, quieres chequear. tailor made, hecho para ti como si fuera un Claro. pellejo, tu propio pellejo. Pero aquí hay un Entonces, asunto bien importante a tocar. Me quedé con algo en la mente cuando hablaste de las embajadas. Y recuerdo una decisión muy controversial de Donald Trump de decir de la noche a la mañana, la embajada de los Estados Unidos está en Jerusalén, no en Tel Aviv. Sí. Y así fue. Y ya, y eso sentó precedente de las relaciones con Estados Unidos, con Israel hasta hoy. Y el Congreso no dijo nada, porque no Nada. tiene nada que decir. No tiene nada que Nada. decir. Es un poder exclusivo. Entonces, claro, eso tiene una función doble. La primera es que, claro, los países en cuestiones de política exterior existen por reconocimiento y se les reconoce y existen también por fuerza, o sea, logran el reconocimiento por fuerza. Así que, número 1, significa que Estados Unidos reconoce que Israel existe, ¿verdad? Claro, eso se sabe. Número 2, reconoce que su capital es Jerusalén y que Jerusalén completa, que es una zona, ¿verdad?, que es bien conflictiva por asuntos religiosos, etcétera, también le pertenece a Israel y es la capital de Israel. O sea, es una decisión bien simbólica que significa un montón de cosas y la tomó el presidente. Y eso sentó parámetro para la política de Estados Unidos con Israel en todos estos años que han pasado desde ese entonces. O sea que ahí hay unos precedentes, hay unas cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo. Pero yo me quería detener tal vez en uno de los puntos más controversiales, porque estábamos hablando de la transición y hay una mención de un comité de transición, que vamos a hablar de quién consiste ese comité de transición y de la infame figura de quienes muchos han nombrado como el nuevo emperador por Puerto Rico por tiempo indefinido, el administrador del comité de transición. ¿Qué conviene hablar primero? ¿El comité como tal de quién consiste o quién va a ser este administrador? Como usted quiera, licenciado.
Primero, que la figura no es permanente ni vitalicia. Eso es un disparate que algunos analistas de la radio han dicho, ¿verdad? No voy a decir nombres. Pero el proceso de administración que se impone si se firma la orden ejecutiva dura los 18 meses o los meses que hay hasta el 31 de diciembre del año 2026. ¿Por qué hasta ahí? Porque en noviembre hay unos midterms, unas elecciones de medio término, y el presidente Trump querría terminar todo esto dentro de un escenario en que no tenga interferencia del Congreso, porque el Congreso republicano no se va a meter con esto, con esta complejidad, no tiene tiempo para bregar con esto, y no tiene el interés y la vista puesta en esto. Así que si Trump hace esto, nuestra expectativa es que el Congreso no haga nada, como ha pasado con todas las órdenes ejecutivas que se ha alegado que violan leyes y reglamentos, y que entonces deje que los tribunales resuelvan los issues con la presidencia. Eso implica lo siguiente: con la firma de la orden ejecutiva hay un reconocimiento de la independencia. Eso es importantísimo. Ya está reconocida la independencia. ¿Por qué hay que reconocer la independencia inmediatamente? Porque hay que negociar un tratado, hay que hacer una constitución, hay que hacer unas elecciones de la nueva República de Puerto Rico. Durante ese proceso, que es complicado y muchos trámites, tiene que haber alguien que corre el país, porque no puedes dejar a la gobernadora correr el país, porque obviamente va a hacer todo lo posible para torpedear, interferir con todo esto. Ese administrador, que es parte de una comisión, la idea es que pueda tener miembros de todas las agencias importantes que son necesarias para hacer la transición. Esa comisión y ese administrador tendrán el poder de hacer la transición. Pues si nosotros tenemos un departamento de seguridad y de corrección, pues las cárceles federales, el Departamento de Justicia Federal tiene que pasarle las funciones, porque la Corte Federal se va, y se va dentro de ese término, se va a todas las agencias federales dentro de ese término. Se van. Y el proceso incluiría el que se convoque a una convención constituyente, se celebre la elección para elegir los delegados, someta la constitución al pueblo, y eso lo va a sustituir el administrador, porque no queremos una comisión estatal de elecciones corrupta que esté metiendo la mano y empujando, ¿verdad?, el carrito a su favor. También, cuando se haga la constitución, pues tiene que haber una elección para escoger a los funcionarios, el presidente de la República, el contralor, los cargos que vayan a las elecciones, y se eligen como paso final para constituir la República. Y el día 31 de diciembre, pues suenan los cañones y se hace algún tipo de ceremonia, pero ya Puerto Rico es independiente. Salimos a beber. Ya es independiente. Lo que pasa es que hay un proceso de que se le den todos los poderes de todas las agencias federales. Vamos a dar pausa aquí un momentito, porque hablaste sobre el administrador versus los poderes que podría tener el Ejecutivo en Puerto Rico, hablando de la gobernadora, ¿verdad? Hablando de Jennifer González. ¿No sería entonces eso objeto de crítica en cuanto a, bueno, pero es que esa fue la persona por la que votó el pueblo de Puerto Rico, esto está yendo por encima de la democracia? Bueno, la misma contestación. Primero, ¿cuál democracia? Segundo, estamos camino a forjar nuestra propia democracia, y no podemos permitir que el gobierno local se interponga. El gobierno local es estadista. No podemos permitir que eso... Sí, es cierto. Pero nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal hace 7 años. La ventaja, cuando me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre la Junta de Control Fiscal y esto? Bueno, que esto tiene término. Esto se va, el administrador se va el 31 de diciembre del 2026. La Junta de Control Fiscal se iría. Sí, se va también, pero ¿Qué sucedería con esa deuda de Puerto Rico? se cancela. Se cancela porque eso es deuda odiosa. ¿Por qué es deuda odiosa? Porque se emitió y se ha estado pagando durante un régimen colonial. Y conforme no le vamos a llamar deuda odiosa, es para lograr la rehabilitación financiera de Puerto Rico, ¿verdad? Porque el concepto de la deuda odiosa es del derecho internacional que Trump repudia. Pero quiero enfatizar, si queremos la efectividad del trámite, hay que poner a alguien a cargo. No podemos hacer algo que se cree todos por su lado, todos contra todos, un free for all, como lo que pasa con el sistema energético de Puerto Rico, que está Luma, Genera, el negociado, la autoridad de las alianzas público-privadas, el SAR, la gobernadora. Por eso es que el sistema de energía de Puerto Rico, y la Junta también, por eso es que el sistema de energía no echa para ningún lado. Tiene que haber alguien a cargo. Y el trabajo de ese administrador sería poder lograr que
que las cosas se den en términos de la Constitución de la República, Constitución, elecciones, etcétera, y que las agencias traspasen los poderes a las agencias homólogas. Y eso se puede hacer en un término breve si ese administrador tiene el suficiente personal para poder manejar esto y la orden provee para que ese administrador tenga el personal para poder manejar. ¿Quién sería este administrador? ¿Esto se redactó con alguien en mente? ¿Quién Un sería? boricua residente que no haya pertenecido al gobierno de Puerto Rico. Esos son los requisitos básicos. Residente de Puerto Rico, boricua, y que no haya pertenecido al gobierno de Puerto Rico. Es decir, que fuera del ámbito político partidista, ¿verdad? Eso es difícil en Puerto Rico, pero Es un poquito difícil. por lo menos que no esté vinculado al gobierno, que no vayan a sacar a cualquiera de estos legisladores mediocres y lo quieran acomodar ahí, ¿verdad? Claro. Una tragedia. Pero fíjate que esto es temporero y bien breve. Esto no es como dice LeBron. Ay, pero se me escapó el nombre. No hay problema, yo sé que LeBron está escuchando esto. LeBron escucha, hablamos el martes, LeBron. Y Jonathan, cuando tú quieras aclaramos lo que tú quieras saber de la orden. Honestamente estoy a tu disposición, pero no digas cosas que no son ciertas ni correctas en las redes y por ahí. Válgame, señor. Sí, es que al pan pan y el vino vino. Mira, la Junta se saldría del medio, se cancelaría la deuda, el administrador tendría ya los 36 mil millones de dólares para poder empezar a crear proyectos de crecimiento y desarrollo económico, y entonces se convoca la comisión constituyente, los que quieran participar se postulan, los eligen, empiezan a redactar una constitución, que de paso puede ser la ruta larga, una constitución súper detallada, puede ser la ruta corta, ¿verdad? Dependiendo de lo que se pueda programar. Una vez sale la constitución, se convocan las elecciones del nuevo gobierno y ya para el 31 de diciembre del 2026, el 1 de enero, ya hay un nuevo gobierno constituido. Eso es más. No, el reconocimiento es inmediato y la entrega final y constitución final es el 31 de diciembre del 2026. ¿Sabes lo que pasa, Esteban? Es que aquí no hay un grupo revolucionario que hizo la guerra y cogió el poder, y entonces yo soy el que pongo el gobierno provisional, Claro. y yo soy el que hago la transición. Aquí es el gobierno colonial el que existe. No hay Esos son los vocación interlocutores. no hay interlocutores ni vocación hegemónica, todo lo contrario, quieren virar todo eso para atrás. Así que tú tienes que poner un administrador que ponga el orden por año y medio y que finalmente le entregue todos los poderes al nuevo gobierno democráticamente electo. Lo que queremos es la verdadera democracia sin la injerencia de Estados Unidos en todos los asuntos que pasan aquí en el país. Como sucede Ni hoy. hablar de que, ni hablar de que que siempre se ha dicho que la resolución del estatus implicaría que se disuelvan todos los partidos. Porque Claro. ya las finalidades y no son las mismas, entonces ya las vertientes son completamente diferentes. Sabemos que hay gente que va a cruzar bandos, ¿verdad? Cuando monte su movimiento, que también un tipo de transición como esta le permitiría políticamente a esas personas que deseen aspirar a correr el país, que entonces se alineen más. Y entonces ahí que se supone que pues si son todos los de conservadores y todo este revolú y quieren montar su partido, pues los monten. Porque también está que entiendo que lo dice la sección 5, que es que especifica que el modo de gobierno sería republicano, que es lo mismo que hay ahora, lo mismo que en División Estados de Unidos. poderes. División de poderes, que también es algo que yo estoy seguro que pues tienen que haber atacado, ¿verdad? No lo he visto, pero yo imagino que como todo, por alguna razón aquí en Puerto Rico ven soberanía y palabra independencia y automáticamente es comunismo socialismo, cuando en realidad no. Bueno, Yo eso lamentablemente, requeriría otra cosa, ¿verdad? Titus, lamentablemente, si vemos los intereses de nuestras clases políticas dominantes, este También lejos de ser también socialismo, lejos de ser comunismo. comunismo, socialismo y lo que sea. Yeah. Tú sobre los partidos es súper importante, porque entonces la gente se realinearía. Los independentistas conservadores se irían a la derecha, Claro. los PNP de izquierda se irían a la izquierda, y entonces habría unos bloques de diferentes intereses, de un espectro ideológico, pero con un proyecto de país. Porque Claro. ahora mismo no hay proyecto de país porque ahí es el estatus. Que si él ha mejorado, que si la independencia, pero más allá de eso no hay pensamiento. Aquí entonces tendrían que pensar, ya somos independientes y soberanos, ¿cómo hacemos un país? Y cada vertiente del espectro tendría que decir, mi fórmula para hacer un país es este, y los debates serían mejores,
y las propuestas de legislación serían mucho mejores. Habría programas lógicos de dirección, ¿verdad? Dependiendo de quién está en el poder. Y lo que sería ideal, que se meta a la política todos los grupos y sectores que tienen intereses particulares para tener Claro. una pluralidad, en vez de un bipartidismo rancio, tener una pluralidad de intereses participando, hacer un sistema democrático verdaderamente representativo que refleje el número de votos que tú saques, ¿verdad? En proporción a los demás partidos, para que no vengan estos copos electorales, estas cosas absurdas que pasan aquí en Puerto Rico. O sea, hay tantas posibilidades para mejorar la calidad de vida y el sistema político de Puerto Rico que esto, el que lo piense, el que no se vaya por las ramas de lo que dice García Padilla en Primera Pregunta, o Dávila Eduardo Pernas, Batia en la... Eduardo Batia, todos Dios mío. esos discursos que son absurdos, porque yo he pensado, caramba, no es por ignorancia, esos tipos saben que nosotros somos una colonia, es por maldad. Esa gente lo que hace es engañando deliberadamente al pueblo de Puerto Rico, metiéndole miedo deliberadamente al pueblo de Puerto Rico para sus intereses personales, pero no miran el país y no miran lo que se avecina, el abismo que se avecina. Mira, estaba mirando las escenas de lo que está pasando en Argentina. Ojo, cuando vengan esos recortes. Y que ya hemos tenido precedentes, ¿verdad? Porque cuando la cosa en términos fiscales apretó en Puerto Rico, que fue tan pronto se implementó la Junta de Control Fiscal, que llegó aquí de forma democrática, ¿verdad? Pedido sobre todo por el proceso que Gustavo Vélez dirigió en el de consulta, se le respondió con una huelga en la Universidad de Puerto Rico en el 2017 y después una huelga de sindicatos, que yo sé que tú llevaste en uno de los casos quizás más importantes no solamente en Puerto Rico, sino a nivel federal contra la Junta de Control Fiscal. Y menciono Sí. eso, ¿verdad? Porque El caso de Lutier. el caso de Lutier. Traigo eso, ¿verdad? Porque hemos tenido la experiencia de cómo la cuestión fiscal en Puerto Rico ha redundado, ¿verdad? En que cada vez la pobreza se está sintiendo como se ha estado manifestando, que no solamente en términos fiscales, sino también en términos de la posesión de la tierra, los procesos de desplazamiento que todos van de la mano y están conectados con la crisis fiscal que está atravesando el gobierno de Puerto Rico, en el que no hemos visto ningún tipo de esfuerzo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, por plantearse la necesidad de ir accionando esa dependencia de fondos federales que ha nutrido particularmente las ramas del gobierno con diferentes proyectos, no solamente estatal, sino también municipal. En momentos en los que Donald Trump ha ido desmantelando varios proyectos que, por lo menos a mí particularmente, me preocupa la cuestión ambiental y lo que es la justicia climática, que ahí hay bastante dinero envuelto. Estamos hablando de miles de millones de dólares con resonancia en Puerto Rico en muchos proyectos comunitarios, en muchos proyectos municipales y estatales que ya han implicado el despido de cientos de personas. No hemos visto ningún tipo de respuesta, ni la vamos a ver, ¿verdad? Porque, como tú muy bien decías, están de espectadores a ver qué sucede. Y también porque al final de cuentas hay que decir una cosa, quienes apoyaron abiertamente al gobierno de Donald Trump fueron ellos. Aquí Jennifer González lo endosó públicamente. Y aquí otra gente del Partido No Progresista lo endosó públicamente. Y no hemos visto ningún tipo de repercusiones. Y es la gente que se llena la boca hablando de Cuba, Venezuela, señalando en cualquier momento que tienen la oportunidad de decir que el proyecto independentista o los independentismos en su conjunto, porque no podemos hablar de un solo independentismo, tenemos que hablar de los independentismos, algo extremadamente plural que, como tú muy bien señalabas, hay gente que es de izquierda, que es de derecha, que es de centro, que está en todos los espectros ideológicos, ni siquiera han estado abiertamente apoyando a todos esos gobiernos que se les acusa al independentismo como si fuera una cosa monótona, cuando realmente es algo bastante distinto. Y yo creo que aquí también el asunto con los medios, ¿verdad?, de comunicación, tiene que ver con que el inmovilismo, ¿verdad?, el status quo es importante para una clase intermediaria. Y eso pensándolo no solamente en términos políticos, sino también económicos, de por qué hemos visto esa respuesta de los medios de comunicación intentando desmentir esta orden ejecutiva, las sendas columnas que hemos visto, particularmente de Eduardo Batia, a la que le dieron, ¿verdad?, acceso. Pero cuando tú envías una columna al Nuevo Día, a veces ni siquiera la publican, ¿ves?, sobre temas puntuales de las comunidades. Pero para temas como este, que sí son importantes, ¿verdad?, pero que uno ve la basofia, ¿verdad?, que escribe el ex senador Eduardo Batia, que ni siquiera está aquí en Puerto Rico, pues ciertamente uno ve que están alineados hacia una dirección, ¿verdad?, muy específica en términos ideológicos.
Déjame decirte algo sobre la columna, ¿verdad? Si lees la columna en detalle, hay una parte que es súper peligrosa. Y es donde Eduardo Batia llama a la marginación y a la censura del discurso independentista. Entonces, él está diciendo, las redes sociales y la prensa debe ignorar, obviar, porque es la única manera, oye, como lo dice, como los fascistas, de preservar la integridad del discurso público. Como O sea, buen popular. él quiere controlar la libertad de prensa y expresión. Eso es Como bárbaro. buen popular. Sí, o sea, sí, como la ley de la mordaza, claro, que es un instrumento Buenos populares, son buenos populares. Y cómo se atreven a decir que en la prensa controle un discurso que pueda sonar disidente. Esos son los demócratas. Esos son los demócratas de este país. Sí, esa es la columna. Está ahí creo que en la mitad de la columna. En la Y columna por si las dudas, profesor de la Universidad de Princeton. No político fracasado puertorriqueño. Sí, Nadie quiso para gobernador 10 veces corrida. No, profesor de la está universidad. un curso allí en Princeton. Bueno, eso. Tampoco, o sea, que no vaya a hacer eso. Pero la realidad es que el desespero, porque podemos llamarlo de esa manera, ¿verdad? El desespero que ha generado en esta clase intermediaria, y me gusta el término, Wario, porque es el término que utiliza mi querido amigo, el economista Luis Rey Quiñones Soto, no sé si ustedes lo conocen, en donde la función de la clase intermediaria es enriquecerse con las migajas que sobran de este intercambio comercial y explotación entre el imperio y la colonia. Ellos cogen lo que sobra, ¿verdad? Y ellos hacen todo lo posible por mantener ese status quo y por eso reaccionan tan virulentamente. Mira, si la orden ejecutiva, como la categorizaron desde el comienzo, es fake, es falsa, porque le tienen el apellido, ¿por qué tú le tienes tanto miedo a una orden falsa? ¿Por qué tú le tienes tanto miedo a un proyecto fallido, a una caricatura de orden ejecutiva? O sea, ellos le han puesto todos los motes a esto para denigrar la gestión. ¿Y por qué sigues? O sea, ¿por qué Batia sale a una semana de que estalló esto? Si no tenía ninguna fuerza jurídica y validez, ¿por qué tienes que estar de pelado escribiendo una columna? Y esto yo creo que no va a pasar, no va a parar. Mira, cuando explotó esto el fin de semana pasado, la experta que tenemos en el grupo, que no hemos mencionado los grupos y yo quiero honrar, ¿verdad? El trabajo que se ha hecho mencionándolo, pero déjame hacer la anécdota de Madeline. Madeline Ramírez, trabajo con ella, es excelente en relaciones públicas y en conocer, tú sabes, como que esto va a causar esto, ya tú verás. Sí, me decía Saludos a Madeline. Sí, saludos. Me decía el sábado, Rolando, esto va a durar 48 horas. Y después de esto, nosotros tenemos que seguir manteniendo el tema o trabajar para que las cosas se den. Mira, y no he parado. O sea, hoy tuve entrevista por la mañana, por la tarde, este podcast y así ha sido todos los días. Y tengo más requerimientos de información. La gente se está interesando más allá de la trivia política que fomentan estas personas del bipartidismo. La gente quiere saber el contenido y eso implica que el debate sobre la independencia va a continuar. Mira, esto es una anécdota interesante, fui a un programa de variedades que hay por la mañana en el Canal 11, que es en Paseo Caribe. Y es un programa de estilo Miami, ¿verdad? Estilo Gordo y la Flaca, etcétera. Sí. Nosotras. Sí, Ya mismo le cambiamos el nombre a plan de contingencia entre nosotras, porque nos y encanta tengo la que dar canción. las gracias porque a la verdad es que nos trataron como reyes. Fuimos 3 de nosotros, primera vez que vamos. Fue Edil Sepúlveda y fue Cristina Mojica y yo. El mantenedor que está al lado mío, había 2 personas, me dice, Rolando, esto es increíble que estemos hablando de independencia en este programa. Y es verdad, tienes razón. ¿Cuándo tú has visto que en los programas de variedades el tema seriamente tratado sea la independencia de Puerto Rico? Y es que se va cambiando la narrativa, ¿verdad? Es un cambio epistemológico. Yo creo que estamos viviendo un cambio epistemológico en el sentido de que, mira, ya el mundo no es como era antes. El mundo ha cambiado dramáticamente. Los criterios, las normativas que creíamos ciertas ya no son ciertas.
hay que inventar dentro de todas estas nuevas circunstancias. Y eso yo creo que es lo que este grupo ha podido aportar, ¿verdad? Que quiero mencionar, lo que está el licenciado Edil Sepúlveda, que es un destacado líder de la diáspora, independentistas todos, ¿no? La doctora Marta Quiñones, quien participó en el asunto de los números. Hay otros economistas, pero por situaciones laborales no han querido presentarse. Y la gente me pregunta, ¿qué tienen miedo? Sí, tienen miedo porque en Puerto Rico hay represión y le puede ir mal en el trabajo. Correcto. Entonces, el profesor Javier Hernández, que el escritor que ha escrito varios libros, 3 libros sobre Puerto Rico, el doctor Carlos Rivera Lugo, que de paso vive ahí en Boquerón, en Guario, Cristina Mojica, que es analista de política pública, trabaja para think tanks en los Estados Unidos. Ella es nacida en Nueva York y está viviendo ahora en Puerto Rico. La reconocida doctora Palmira Ríos, ¿verdad? Una excelente académica. El radiodifusor Alfonso Jiménez Luchetti de PAB. Denis Ramírez, que ya la mencionamos, y el doctor Carlos Severino, que es un destacado académico, ¿verdad? Ex rector de la UPR. Así que esto no es algo que represente un junte de personas del común que se hayan tirado esta maroma, ¿no? Aquí hay pensamiento. No son 4 loquitos, no son 4 loquitos allí. Hay pensamiento y nosotros a veces nos preguntan estas preguntas que hacen los periodistas, como cuando se le muere el hijo a una persona y le preguntan, ¿y cómo usted se sintió, verdad? Pues me preguntan, ¿y esto es serio? Pues claro que es serio. Lee el documento. Cuando leas el documento te vas a dar cuenta de que esto está escrito con una lógica coyuntural extraordinaria. Y vamos a seguir, o sea, me preguntan, ¿y qué es lo próximo? ¿Trump va a firmar esto? Y yo no sé, pero vamos a seguir educando. Ya tenemos otra reunión programada. Vamos a ser más low-key de aquí en adelante. Que pues empiezan a decir, se reunieron por Zoom, se reunieron con la secretaria, con el mensajero, y se pierde la seriedad. Vamos a ser un poco más. Pero la realidad ahora es que más allá de la seriedad, y deja que te interrumpa un momento, es que todavía no han podido responder, ¿verdad? En términos de que ya hay una discusión no solamente local, sino a nivel de Estados Unidos e internacional del tema. Entonces van a buscar cualquier tipo de argumento, el más bobo, porque quizás esto es lo que a alguna gente le gusta sacarle puntilla, porque yo vi ese argumento en las redes hoy, muy puntual. Y es como que esto es una estupidez, porque a la gente le pide rendición de cuentas a los delegados de la estadidad. Nunca nadie le pidió rendición de cuentas. Nunca. Y de hecho se reunían, le daban foro a estas personas seriamente. ¿Qué logros obtuvieron? Es más, la convención estadista que hubo hace una semana. Disculpa, Wario, y adicional a eso, disculpa, Wario, añado, nadie, yo creo que yo no he escuchado en discusión pública, me corrigen, pero Ricardo Rosselló forma parte de un grupo que son delegación extendida. Nadie sabe qué es eso, ¿sabe? Y eso es un grupo independiente y son personas que exactamente están haciendo lo mismo, que van por ahí tomándose fotos con congresistas y el fichureo, como siempre le ha gustado, a favor de la estadidad. Y yo he buscado y no he visto nada que estén afiliados. Son también un grupo de ciudadanos privados con un fin, en este caso apoya la estadidad. Pues esto es lo mismo, lo opuesto, son ciudadanos que se Yo creo que, unieron. ¿tú sabes qué es lo que pasa? Pero creo eso no que se juzga, ¿verdad? ¿Sabes? es que lo que los enchisma, yo creo que lo que molesta es como que, wow, the audacity, cómo se atrevieron. ¿Cómo se atrevieron? Y esto yo lo mencioné los otros días, precisamente hablando con Jonathan Lebrón y Luis Herrero, en que el independentismo no es muy reconocido en las últimas décadas por estar metido en Washington hablando con tal o cual congresista, ¿verdad? Por muchos años, primero el Partido Popular Democrático, luego el anexionismo monopolizó ese tipo de política, ¿verdad? Y ese tipo de buscar relaciones, mis fuentes en Washington, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Tal parece que eso está cambiando y se vio un poquito de ello en estas elecciones pasadas, ¿verdad? Opine lo que opine usted y lo que opine yo sobre el Partido Demócrata y cierta gente del Partido Demócrata que para mí, ¿verdad? La mayoría apuesta al inmovilismo, si no todo, pero sí se vio candidatos independentistas yendo a Washington o yendo a lugares en Estados Unidos, reuniéndose con políticos, teniendo conversaciones, cosa que no era muy normal o no se acostumbraba a ver. Entonces ven esta gente que tiró este bombazo navideño
Y yo creo que es el pasme, más que todo es el pasme y el atrevimiento lo que ha causado también tanto furor y que tanta gente se enoje, por lo menos por un sector anexionista que pensaba que tenía esa discusión monopolizada y por un sector popular que pretende retomar las riendas de esas relaciones, entre comillas, autonomistas con el Congreso de los Estados Unidos y ser más prominente en esas esferas. Esteban, esto salió mejor escrito, más organizado, con una hoja de ruta antes que llegara el ELA mejorado, que yo no sé ni cuántos Correcto. años llevamos escuchando Correcto, el ELA correcto. mejorado. Sí, sí. No, y aquí inclusive se ha propuesto un ELA mejorado como un paso de transitorio hacia la independencia. Lo que pasa es que entonces no sería un ELA mejorado, sería otra cosa, no un ELA mejorado, ¿verdad? Ese es el chiste, porque no sé si vieron que también hay un proyecto de orden ejecutiva para la estadidad. No, no. No, sí, está en las redes. Lo vi que lo compartiste. Sí, Sandra Rodríguez Coto lo identificó y hizo una breve nota en su blog. Yo pregunto, ¿dónde está la orden ejecutiva de Pablo José, verdad? Para que se me todo siga igual. para que todo siga igual. Mira, hay otro tema que me gustaría tocar. Me excusan, ¿verdad?, por sugerir temas, pero me preguntaron hoy que en vista de que se puede decir que hay un vacío o había un vacío sobre la discusión de la independencia, si este grupo o este eventual movimiento va a ocupar ese espacio en la discusión sobre el estatus. Y yo lo que respondo a esto, pues bueno, lo que primero está en la agenda es seguir cabildeando por esto y lograr que esto llegue a la Casa Blanca y que se discuta y que pueda haber algún tipo de pronunciamiento. Pero no tenemos la expectativa de que esto es un movimiento social y mucho menos político y cero partidistas, para nada estaría considerado. Pero las preguntas venían cargadas en el sentido de que se percibe un vacío en la gestión de la independencia por parte de los grupos independentistas, particularmente el PIB, ¿verdad? Por el énfasis en lo electoral, y yo entiendo eso, el énfasis en lo electoral, pero por ahora, pues lo que yo respondo es que no, por ahora vamos a enfocarnos en la agenda inmediata de trámites, y lo que vaya resultando de eso, pues va a dictar qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Pero el planteamiento estaría sobre la mesa. ¿Qué ocurre si hay interés en la Casa Blanca? ¿Quién va a ser el interlocutor? A mí me encantaría que el PIB estuviera involucrado en esto. La disposición de parte del PIB y del liderato para poder sumarse a esta iniciativa. Yo pienso que si hubiese algo concreto, el PIB tendría que considerar seriamente asumir su papel en esto, no como un único interlocutor, sino como una fuerza respetable dentro del independentismo, ¿no? Y con reconocimiento allá en Washington también. Sí, sí. Y eso pues va a tener unas consecuencias políticas para el PIB. Pero tiene que asumirla. Sin duda. Porque Tiene que asumirla. estamos, como hemos dicho desde el principio, en una coyuntura específica que ahorita el camino para la independencia, ¿verdad? Como un imperativo, más que todo una necesidad, dadas las circunstancias, ¿verdad?, que están ocurriendo en los Estados Unidos, y que sabemos que en las elecciones el tema de la independencia fue relegado quizás a un margen por las cuestiones de electorales sobre todo, pero vimos, al contrario del imaginario pipiolo de que había que dejar de hablar de independencia, de que como tú muy bien has dicho con el programa que participaste en la mañana, Puerto Rico hay un ambiente grandísimo a favor de la independencia. Yo creo que nunca antes el terreno está tan fértil como para poder hablar de la independencia. Que a pesar de esa ausencia de ese discurso independentista en la campaña electoral, que yo lo he señalado siempre desde el principio, me parece que eso fue un error. Y así lo demostraron los resultados electorales. La gente está deseosa de saber y de conocer. Ese sentimiento de pertinencia por lo menos se ha transformado en la urgencia o de por lo menos considerar la independencia como una alternativa viable. Y esta conversación que ustedes han traído ha sido sumamente refrescante, sobre todo porque opacó por completo la discusión de aquel Congreso estadista de la semana pasada, pero también porque confirma lo que venimos hablando por mucho tiempo, de que hay un ambiente. Lo que hace falta es lo que estás diciendo, es la dirección, para que el proyecto de independencia sea una realidad y no se quede meramente como una idea inconclusa. De acuerdo, totalmente. Y lo que hay que seguir es trabajando, participando en actividades educativas, en foros, dialogando entre las diferentes organizaciones, y tratando de fortalecer unos consensos que permitan de que si llega el momento en que hay una respuesta a esto,
podamos hablar con una voz más o menos, ¿verdad?, unificada, que permita ser interlocutora del pueblo de Puerto Rico en este tema. Porque acuérdate, vas a decir, pero ustedes no son la mayoría, pero es que no importa, porque es el poder hegemónico, es el poder imperial el que decide con quién habla. Estados Unidos decide con quién habla. Si yo quiero reconocer a Guarionex allá en Cabo Rojo como interlocutor, yo lo reconozco y ya está. No pusieron un presidente en Venezuela apócrifo. Exacto. Guaidó. Y que se Exacto, reconoció por la comunidad correcto. internacional casi al unísono, Sí, ¿sabes? al garete. La ignorancia de cómo funcionan las relaciones internacionales y el derecho internacional es ridículo, ¿verdad? Porque aquí la gente incluso se fue, porque aquí yo vi el Nuevo Día, hasta en ese mismo viaje que reconocía a Guaidó como, o sea, la forma en la que escribían en el periódico de reconocimiento de alguien que todo el mundo sabía que no era presidente electo de nada. Que simplemente Sí. Estados Unidos, desde una oficina en Washington, dijeron, no, este va a ser el presidente que asuma y hacerle todo este gobierno paralelo. Y todos los demás gobiernos de los otros países que son títeres de Estados Unidos cayeron como una línea de dominó y reconocieron ese disparate. Que es lo que ahora ha sucedido lo Y se han tenido contrario. que echar para atrás porque ese hombre ha resultado ser tremendo pillo, tremendo personaje ha resultado ser Juan Y Guaidó. que eso mismo, en esa misma dirección, es lo que está sucediendo en Europa respecto a Ucrania. Que después que Estados Unidos metió a Europa en una guerra a partir del 2022, ahora tienen que echar para atrás. Sí. Y ahora qué se les ha tragedia. hecho difícil, ¿verdad?, de poder desligarse del conflicto de Ucrania y Rusia, una guerra larguísima y sumamente sangrienta, porque simplemente Estados Unidos dijo, no, ustedes van a resolver y va a haber un acuerdo de paz. ¿Y dónde quedan los países europeos después que invirtieron grandes cantidades de dinero y de material bélico en un conflicto donde tomaron una posición porque simplemente Estados Unidos les dijo, mira, te tienes que aliar porque eres parte de la OTAN? O sea que esto es bien paradójico, ¿verdad? Y que es interesante, ¿verdad? Porque muestra las contradicciones no solamente a nivel internacional, sobre todo aquí a nivel local. Correcto. Y en ese sentido, el discurso de la democracia dentro del contexto colonial es totalmente irrelevante. Es irrelevante. Y aquí, obviamente, no estamos hablando de lograr la independencia para imponer una dictadura. La orden ejecutiva es clara. Es un gobierno republicano, sería una república democrática. Y como ellos no quieren ver esos detalles, entonces se llenan la boca con las acusaciones de siempre, ¿verdad?, que estuvieron tan prevalentes en la campaña electoral. Y con eso ellos resuelven. No hay análisis, no hay profundidad, tú no ves interés. La mayoría de la gente que se pasa comentando por ahí y los analistas de la radio no han leído el documento porque hablan de cosas que el documento no contempla. Y se nota a leguas. Y Hay se gente, de hecho, hay gente que todavía no entiende que esto es una orden ejecutiva redactada, que no es otra cosa que una orden ejecutiva. Hay gente Sí. que todavía no lo entiende. Sí, no entienden el significado de este tipo y que es un proyecto y no entienden tampoco cuál es el procedimiento. Así que hay una labor bien grande por delante de educación, porque toma nota que si eso no se da por el proceso de orden ejecutiva, se puede dar como legislación en el Congreso, porque si el presidente dice, a mí me gusta esto, yo quiero promover, él puede someter el proyecto de ley y que el Congreso republicano lo tramite y ellos tienen la mayoría y lo tramite. Así que el texto tiene la flexibilidad de poder cumplir con ambos trámites, con el trámite de la rama ejecutiva o con el trámite bajo la cláusula territorial del Congreso. Y por eso tiene esa flexibilidad. Y además, otro mérito, ¿verdad? Lo hablamos antes, pero quiero recalcarlo. El documento incluye tanto la independencia como la libre asociación, porque una vez seamos independientes, podemos negociar un tratado de libre comercio y de otras cosas que hacen falta para mantener ciertos vínculos que por la estrechez de la relación con Estados Unidos durante tanto tiempo, pues es necesario mantener y porque tenemos una población sustancial en Estados Unidos. Sí, yo creo que principalmente lo de la población sustancial dentro de los Estados Unidos. Después de que no nos convirtamos en una neocolonia, ni de este bando ni de aquel, estamos bien. Bueno, ahí es que es importante la capacidad de Puerto Rico para llegar a acuerdos internacionales y integrarse con otras organizaciones que permitan obviamente un balance y que permitan generar unas condiciones aquí en Puerto Rico que impidan la entrega de Puerto Rico a los intereses norteamericanos. Eso sería una de las batallas, ¿verdad? Todos los países de América Latina tienen que dar esa batalla de lograr desarrollarse internamente para no tener que entregarse a los intereses de Estados Unidos. Por suerte, hasta ahora nosotros no tenemos así
unos recursos naturales como tierras raras, ¿verdad? Que Trump está desesperado detrás de esa cosa de las tierras raras. Hasta ahora no lo tenemos. Así que es parte del desarrollo de la República de Puerto Rico, cómo acomodarse en el sistema internacional sin que vuelva a ser una neocolonia. Sí. Sí. Bueno, entonces, dijiste ahí indirectamente, ¿verdad? ¿Cuál era lo próximo? Que era trabajar down low. Es que yo quería, en cuanto a la pregunta de lo próximo, conectar esta orden ejecutiva con la supuesta carta que sí circuló, pero esta vez fue en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es parte del mismo esfuerzo, o sea, aquel esfuerzo en el Congreso de los Estados Unidos, la carta que hablaba precisamente de la descolonización de Puerto Rico, va más o menos, es la misma línea. Cronológicamente es secuencial la cuestión de que primero íbamos a hacer esto y después vamos a hacer esto otro. No, somos dos grupos diferentes. Ok. El único intermediario es Javier Hernández. O sea, Javier está trabajando con su grupo. Javier me enseña el documento. Mira, quiero que veas esto. Yo meramente le digo, me encanta la línea de la acción ejecutiva. Él suelta el memorando, explota por allá. Nosotros no tuvimos, los demás no tuvimos nada que ver con eso. Y esto es una secuela. Esto es una tormenta de los vientos que Javier desató en el Congreso. La bola de nieve. Exacto. La bola de nieve. Porque la próxima pregunta iba a ser, bueno, entonces ya sucedió aquello en la legislatura, ya explotó esto en el ejecutivo. ¿Hay algo que hacer en lo judicial, en la rama judicial? No veo por ahora algún tipo de caso en la rama judicial, sino hasta que el presidente actúe, porque va a generar un pleito. Yo voy a ver a los populares y a los PNP llevando una impugnación de la orden ejecutiva y esto va a llegar hasta el Tribunal Supremo. Entonces el Supremo tiene que decidir a base de los poderes de las relaciones exteriores y de los acuerdos internacionales del presidente, lo que dice la cláusula territorial, y tiene que tirar la raya. Pero toma nota. Lo bello va a ser ir a ver a los estadistas, ir a defender el status quo en el tribunal. Eso va a ser lo hermoso, porque ir a pelear eso es ir a defender el status quo. Es que, no me toques nada, espérate un momento. Eso va a estar divertido. Sí, pero decía que este Tribunal Supremo es el que aprobó la inmunidad del presidente Trump y de todos los presidentes que vengan en el futuro, porque ese es el problema, los cambios estructurales que se hacen son permanentes. Y si tú apruebas esa inmunidad, que es que el presidente Trump puede mandar a matar a alguien y si lo hace relacionado a sus deberes con el cargo, tiene inmunidad y no puede ser procesado, pues ya tú sabes para dónde va eso. Y ya el Supremo Federal ha resuelto unos casos donde el presidente ha despedido funcionarios federales que la ley del Congreso dice que tienen que ser con causa. Hasta Biden utilizó esa decisión para despedir a una gente que se supone que tú no pudieses despedir, si no es porque le radicas cargos y etcétera. Y eso es la línea que lleva el Tribunal Supremo para ir ampliando los poderes del presidente por encima del Congreso. Lo que llaman la famosa presidencia unitaria, fundada en que es el líder federal que es electo por todos los americanos, ¿verdad? De todos los estados votan por él. Y dicen que entonces tiene que ser un presidente mucho más fuerte. Y ahí es que yo veo que va a haber un choque tremendo en el Tribunal Supremo y el Supremo va a tirar la raya. Eso es lo que yo anticipo por la vía judicial. Pero antes de eso, no veo casos que se puedan presentar. Hay un asunto aquí que tiene que ver con la raíz de la Junta de Control Fiscal, que cómo se trabajaría el asunto de la deuda. Sí, la orden ejecutiva lo que hace es decir que se cancela y se le remite al Departamento del Tesoro la solución del problema, ¿verdad? Técnicamente lo que eso implicaría es que se dejan sin efecto los acuerdos y los planes de ajuste de la deuda y el Tesoro se tendría que poner a negociar con los acreedores y llegar a unos entendidos con los acreedores. El Tesoro tendría que hacer más o menos un rescate. No es la primera vez que el Tesoro Federal hace rescate financiero, un rescate no para Puerto Rico, sino para pagarle algo a los acreedores que son de ellos mismos también, son estadounidenses al final de cuentas, sí. Y que dicho sea de paso, la deuda de Puerto Rico es un menudo con lo que le han dado al Estado de Israel durante los pasados 2 años. Y a Ucrania. No, Ucrania supera incluso más, ¿no? Sí. Así que, sí, no, hay una posibilidad ahí que es real. Mira, 35,000 millones que dice la Junta que se redujo la deuda y si le suma 5,000, 6,000 millones más de Autoridad de Energía Eléctrica, eso es peanuts en el presupuesto de los Estados Unidos.
Nada. Y también contando, porque lo que se ha gastado en Ucrania, yo te apuesto a que no es menos que lo que se va a gastar, porque por ahí viene un plan Marshall para Ucrania, obligado. Viene un plan Marshall, viene plan de reconstrucción, contratos por ahí para abajo, muchos de ellos, ¿verdad? Sí va a ser financiados por el gobierno federal, muchos de ellos va a ser, ¿verdad? Corporaciones privadas que pertenecen a cabilderos que han estado apoyando para que esta guerra siga, no porque quieran la justicia y la democracia para Ucrania, sino pues porque quieren más destrucción para que haya más reconstrucción. Capitalismo del desastre. Claro. Corillo, ¿qué otras preguntas, qué otras dudas tienen o quieren ir cerrando aquí? Hay una No te discusión escucho. muy interesante que yo vi, ¿verdad? Que trajo el profesor Carlos Pavón, que tengo por aquí en su libro, que ha sido su tesis, ¿verdad? Histórica de Nación Postmortem, que es el asunto de que la independencia para qué, pero particularmente pensando que dado el dominio absoluto del neoliberalismo como racionalismo en la sociedad, pues ¿para qué la independencia, verdad? Y yo vi el intercambio que tuviste, que fue de tu parte, pero no vi respuesta de Carlos Pavón. O sea, tú le contestaste en la discusión, ¿verdad? Que básicamente es un argumento que... No, tú le contestaste, eso fue el 9 de marzo, bajo la colonia neoliberal nos ha ido peor. Crisis fiscal, emigración masiva, ¿verdad? Carlos Pavón decía, vamos a ver qué pasa cuando se le imponga una independencia neoliberal a Puerto Rico con la misma clase política en el poder. La independencia formal no es garantía de una sociedad más justa ni igualitaria, particularmente dada la correlación de fuerzas favorables al neoliberalismo. Entonces, eso a mí me acuerda que lo comentaban en el episodio los otros días del proyecto Tidings, ¿verdad? Las dos alternativas que en Puerto Rico se demonizó, como que era lo peor que podía ocurrirle a Puerto Rico, que nos tocara la independencia con todas esas condiciones adversas en términos económicos y fiscales. Pero, ¿verdad? Que sabemos que hay un sector del independentismo, particularmente del nacionalismo, que apoyó la independencia, no importan las condiciones, y que otros sectores de la sociedad, particularmente gente como Muñoz Marín del Partido Liberal en ese entonces, que se opuso, hicieron una campaña en contra de respaldar ese proyecto. No son las mismas circunstancias históricas, ¿verdad? Pero va por el mismo lugar, ¿verdad? Porque nunca van a estar las condiciones idóneas. Si nos quedamos esperando de que Puerto Rico logre resolver el problema de la deuda, es que logra abolir el capitalismo, que se ponga, ¿verdad?, un nuevo orden anticapitalista. Pues mira, la realidad es que nunca va a llegar el proyecto de la independencia. Pues yo entonces lo veo cada vez más lejano, si es dentro de esa racionalidad, ¿verdad? Porque el mundo de hoy, o sea, la realidad es que en el mundo de hoy el colonialismo es realmente lo que impide nuestra recuperación económica. Ese planteamiento a mí me parece que es un absurdo, porque es precisamente la falta de descolonización lo que hace falta, la descolonización y la soberanía para lograr nuestra regeneración económica y social, y eso es algo que ha estado, ¿verdad?, comprobado. Así que pensar y insistir, ¿verdad?, de que dadas las circunstancias del momento donde reina el neoliberalismo como estructura económica, pero también social y política, no podemos hablar del tema de la independencia, pues me parece que es algo que está totalmente alejado de la realidad. Lo que pasa es que yo veo paralelos ahí con el pensamiento trotskismo, que no puede existir el socialismo si no es mundial, ¿verdad? O también los Si no- etapismos, ¿no? Que sí, también caracterizaron, ¿verdad?, a ciertos movimientos de izquierda en algún momento, de que había que pero, llegar a esta etapa primero. Entonces, si nos quedamos exacto, esperando por esta etapa en la que se dan las condiciones, pues mira, las condiciones siempre están. exacto, Pensar de que tenemos siempre que están. esperar que haya unas condiciones específicas para cualquier tipo de cosa, ¿verdad?, aquí hablando en términos de la lucha, yo creo que las condiciones siempre están. Lo que hay que es usarlas. Lo que pasa es que tirar el paralelo, Guarionex, porque es como que, bueno, para que aquí en Puerto Rico se acabe el neoliberalismo, pues tenemos que acabarlo primero en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, y de ahí el paralelismo con que, ok, pues si no es mundial, no hay revolución, o si no es mundial, ¿verdad? Si no es internacional, pues no puede haber revolución aquí tampoco. Tiene que ser en todos lados o nada. Mira, una manera de Puerto Rico salir del neoliberalismo sin tener que esperar por los Estados Unidos es desprendiéndose, separándose de los Estados Unidos y, claro, tener una política nacional que no nos convierte en neocolonia estadounidense. No sé, yo no creo que exista. Bueno, pues entonces vamos a hacer una república socialista vamos a montar la república socialista siendo territorio no incorporado de los Estados Unidos, y entonces pues cortamos al final, en una ceremonia de cordón umbilical. ¿Me entiendes? Como que no sé, quizás hay algo que me estoy perdiendo en el camino, pero siempre va a haber unas luchas que llevar a cabo. La cuestión de la descolonización es permitirnos nosotros llevar a cabo esas luchas con unos resultados que no estén
enmarañados por nuestra relación colonial con los Estados Unidos, con unos intereses que vengan del extranjero a dictar aquí cómo se puede o no se puede utilizar los recursos del país. Ni hablar de que lo que mencionábamos antes, de que una vez se disuelva, ¿verdad? Y se cambia la independencia, disuelve los partidos políticos actuales, reorganizas entonces la clase política y a la larga, y es que tú incluso vas a ver dónde es que está el peso, porque a lo mejor uno puede tener esta percepción de que, por ejemplo, en Puerto Rico nadie es obrero, aquí nadie, y cuando vienes a ver, se forma, ¿verdad? Movimientos obreros, una clase política que sea liderada, ¿verdad? Con progresismo pensando en la clase trabajadora y ese tipo de cosas, y ahí es que entonces, Sin el como todo, va a estorbo del estar, va a estar, estatus. Sin el estorbo pues del estatus. claro, sí, porque ahora es simplemente hay que remar por el mismo lado, y ahora entonces que se va a ver, obviamente, de todo, como decimos, la burguesía boricua, pues ahí es que van a estar los neoliberales, los que van a estar a favor del capital, y ni hablar de que siempre, y si no me equivoco, lo dijo, creo que Juan Dalmau, no en esta campaña, sino en bueno, es que esta no hubo casi ni debate, los debates fueron un desastre en el anterior. Cuando le preguntaban por la independencia, que sí se mojaban un poco hablando de la independencia, pero Juan Dalmau lo dijo, la razón de la independencia en Puerto Rico es abrirnos al mundo, porque nosotros como país independiente podríamos comercializar con tantos países, o sea, te abre las puertas. Obviamente la gente le va a dar miedo, pero si China me dice, te traigo un tren que en 25 minutos te lleva a Mayagüez, venga por ahí, ¿verdad? Uno vacila mucho con eso. Pero, ¿verdad? Son tantas posibilidades comerciales, ¿verdad? Y tantas cosas que se podrían hacer que no se está viendo, porque tenemos esas gringolas, ¿verdad? De que todo es Estados Unidos y ya. Pero a mí me gusta utilizar mucho también, que creo que es la razón por lo que esta orden ejecutiva ha dado tanto ruido y ha creado tanto, ha hecho su trabajo, que es eso mismo, traer a la conversación, que lo hemos mencionado varias veces. Pero yo siempre he dicho que en el caso del tema de la independencia en Puerto Rico, es bien como la alegoría de la caverna de Platón, que todo el mundo se cree en la cueva, que esto es lo De que hay Platón. aquí, y a Platón, te dije Plato, pero de Platón, exacto, la alegoría, que entonces es como que cuando sales de la cueva, es como que todo el mundo le dice, mira, el mundo, Existe mundo. hemos ido a otro, existe mundo, los mundos independientes, no todo el mundo socialista, no todo el mundo tiene dictadura, nosotros como puertorriqueños podríamos ser independientes y podemos ser un país próspero, ¿verdad? Claro está con la voluntad, ¿verdad? Y como pueblo uniéndonos, ¿verdad? Para que eso sea así. Para hacerme dictador de la nueva República Puertorriqueña. ¿Verdad? Porque todo el mundo confunde eso. Pues. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Wario. O sea, que en realidad hay que matar al estatus primero para entonces, una vez ahí, vamos entonces a organizar qué es lo que queremos hacer como colectivo. Yo quiero reaccionar a lo que pasó con el doctor Pavón, que es importante. Sí. Hay un editorial del movimiento Ñi Negrón, no sé si lograron verlo, que va al punto, ¿verdad? Después de señalar, ¿verdad?, el bombardeo de San Juan de 1898, esto lo escribió Edwin Hernández Feijóo, y hablar sobre la invasión y lo que declaró las Naciones Unidas en el 60 de que el colonialismo es un crimen de lesa humanidad y que se requiere el traspaso de los poderes al pueblo intervenido, ¿verdad?, antes de cualquier transacción. Dice una oración, sí, es una sola oración, que para mí, no, dos oraciones, que para mí son lapidarias. Dice, los elementos tácticos menores nunca deben nublar lo estratégico. La independencia, ya sea porque la metrópolis cumpla con el derecho internacional o porque la arranquemos con lucha, se acepta y ya. O sea, el objetivo es la independencia. Después nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cómo es que debemos resolver los problemas. Por tanto, preocuparse porque pueda ocurrir que nuestra república sea neoliberal, esas son otras luchas que están en el futuro. Y en ese sentido, es el enfoque que debemos tener. Y por eso, la propuesta, esa necesidad de que sea lo más rápido y directo posible que se logre la independencia. Que estamos hablando en el mundo de la especulación, sí, pero ¿quién decía que los revolucionarios de la Sierra Maestra, el grupito, los 12 apóstoles, iban a ganar la revolución en Cuba? O sea, y así mismo, ¿quién decía que los primeros revolucionarios norteamericanos le iban a ganar al imperio de Inglaterra en la guerra de independencia de los Estados Unidos? Y así podemos poner 20.000 ejemplos de luchas de la humanidad.
donde lo que hay que tener la voluntad Los haitianos que no le pidieron permiso a nadie para abolir la esclavitud a tiro limpio. como primer país, ¿verdad?, en el hemisferio. Esos son Primera ejemplos, República Negra. los ejemplos que Increíble. hay que seguir, cómo enfocarse para lograr mediante asuntos bien estratégicos y tácticos, unas concesiones que nos lleven a la independencia, y de para adelante seguimos trabajando en hacer el mejor Puerto Rico posible. Licenciado, una última pregunta de mi parte. Y esto, ¿verdad?, viene de un comentario que me hace una persona con quien sostengo muchas conversaciones de esta índole. Tienen planes, perdóname, de entablar conversaciones con otros movimientos independentistas dentro de los Estados Unidos, porque dentro de los Estados Unidos existe en Hawái, que es minoritario pero fuerte, en California, en Texas, existen movimientos independentistas Fíjate, que sacan unos números relativamente fuertes en las encuestas. ¿Sería útil entablar conversaciones con estas personas o no lo ven compatible con lo que se está hablando en cuanto a esta orden ejecutiva? bueno, la conveniencia o no de vincularse con ellos podemos disputarla, ¿verdad? Yo no estoy seguro si es conveniente, porque ellos tienen que dar unas luchas que son tal vez más difíciles que la nuestra, porque sería una secesión. En Estados Unidos hubo una guerra de secesión donde murieron cientos de Sí, miles de personas sí. por la guerra de secesión. Así que lo de ellos es un hueso duro de roer. Así que no sé si estratégicamente nos conviene, pero de casualidad, Javier Hernández estuvo en un podcast de un grupo independentista de Texas. Sí, por eso lo digo. Sí, hay una coincidencia evidente en esos temas, y no sé decirte en este momento si eso sería parte de nuestro esfuerzo, pero toma nota que hay otras cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, hay toda una asociación de los territorios norteamericanos que están agrupados en una organización que se llama Right to Democracy, y son líderes de los diferentes territorios en donde están tratando de luchar, pero más bien el enfoque es incorporarse y ganar derechos dentro del sistema constitucional norteamericano, ¿verdad? En dirección a la estabilidad, esas cosas. A mí me invitan, pero yo no participo por eso, ¿verdad? Pero estoy al tanto de sus actividades y todo eso, porque en su momento puede ser importante. No sé qué impacto pueda tener esto que estamos haciendo nosotros aquí en los intereses que ellos tienen, y tendría que hablar con el líder de Right to Democracy para ver qué él piensa. Pero en cuanto a grupos y líderes del independentismo en Puerto Rico, ya ese trabajo está encaminado, ¿verdad? Ya hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con Luis Toro Goico, el movimiento, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero es como soberanista, no me acuerdo. Diálogo Pero soberanista no es. diálogo soberanista, correcto. Tengo entendido que Carlos Rivera Lugo va a estar con él este sábado, mañana, y asimismo, pues, comenté que voy a estar en el programa de radio del MIN, que la acogida que me han dado ha sido bien interesante, y mucha gente que se ha acercado, mira, montones de correos electrónicos que me están enviando, gente profesional preparada. Por ejemplo, me contactó una joven que yo conozco hace mucho tiempo y no veía tal vez hace más de 15 años, que es una negociadora de tratados internacionales, que se dedica a hacer tratados comerciales. O sea, aquí hace falta crear una clase educada en el comercio internacional y en la diplomacia. Nosotros tenemos que tener una escuela de diplomacia para poder entonces insertarnos en el mundo lo más rápido posible. O sea que aquí hay mucho taller que hacer para estar preparados para la independencia, y yo creo que esto ha animado a la gente a decir, mira, yo estoy aquí, yo puedo hacer esto, y vamos a ir hablando con todas estas personas para también hacer crecer el grupo, para que tenga expertos y personas versadas en diferentes temas que puedan tal vez darle fuerza a un centro de pensamiento, ¿verdad?, sobre la independencia, y hacer publicaciones sobre la independencia. Carlos y yo estamos programando una publicación ya jurídica formal sobre el tema de la orden ejecutiva, para abordar ya desde la perspectiva de los abogados, ¿verdad?, de los juristas, el tema de cómo se puede hacer, y publicarla en Estados Unidos, ¿verdad?, para que la gente pueda ver. Ustedes saben que el asunto de los casos insulares fueron debates académicos en las universidades de Ivy League, Harvard y Yale, sobre qué hacer, si Estados Unidos debía ser o no debía ser un imperio, y después eso se consolida en la doctrina. O sea que lo que se discute en las universidades... Bien democrático. Sí, claro, bien democrático. Pero lo que se discute en las universidades sobre los asuntos de geopolítica norteamericana tienen mucha importancia.
en la toma de las decisiones eventualmente. Y eso lo vimos en el caso Sí. de Puerto Rico, como tú muy bien señalas, Claro. Sí. que muchas veces ni son discusiones que salen de aquí, sino que vienen directamente de ciertas académicas, que evidencia también el vínculo directo que tienen, ¿verdad?, con el poder metropolitano en función, ¿verdad?, de crear la política exterior. Sin duda. Sí, estaba leyendo el libro que lo recomiendo siempre, Empire by Default, donde este estudiante de la Universidad de Wisconsin pronuncia un discurso sobre la frontera en el imaginario estadounidense y de cuando a Estados Unidos se le acaben las fronteras físicas, ¿verdad? Esto fue a finales en la década de 70 del siglo XIX. Cuando a Estados Unidos se le acaben esas fronteras contiguas físicas, nos vamos a correr el riesgo de que nuestras instituciones se estanquen, entren en un periodo de estancamiento. Así que eso, ¿verdad? Filosóficamente, académicamente, justificando la expansión de los Estados Unidos, ¿verdad? Más allá de sus fronteras físicas y regándose por lo que entonces luego se conoció como ese Mediterráneo americano que es el Caribe. Y había una persona escuchando en esa universidad la ponencia y se levanta un joven Teodoro Roosevelt que estaba en la audiencia y le dice, caramba, me resultan muy interesantes tus postulados. Debemos hablar. O sea que nuevamente, ¿verdad? Cómo la cuestión académica se codea en el caso de los Estados Unidos con el poder y como toda esta filosofía de imperialismo se gestó en las instituciones intelectuales, educativas del país. Todo esto se dilucidó, se discutió allí en las escuelas militares. Eran profesores y estudiantes que discutieron la justificación de todo este imperio que Estados Unidos construyó a finales del siglo XIX, principios del Sin XX. duda, sin duda. Y no podemos menospreciar la influencia que podamos tener en todas estas discusiones con la generación de trabajo académico y con la generación de influencias en estos círculos, ¿verdad? Porque desafortunadamente yo pienso que el independentismo ha estado bien desvinculado del centro de poder que es Washington, de la metrópoli. Y se han explorado muchas luchas, desde la lucha electoral hasta la lucha armada, sin duda, pero el cabildeo y la presión constante reclamando un derecho allá, eso no lo hemos podido ver. Tal vez esa reticencia de los independentistas a relacionarse con el americano, pero es que no queda de otra. Hay que hablar con el americano y yo tal vez esto es un comienzo de una nueva forma de hacer política a favor de la independencia, metiéndose allí y tocando las puertas y diciendo tenemos el derecho a la independencia. Sí. By any means necessary, ¿no? Uh-huh. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí. Sí. Licenciado, ¿dónde la gente lo puede conseguir para seguir la discusión y ver las hermosas fotografías que usted toma y sube en sus páginas? Sí, yo tenía una cuenta de Twitter y Elon Musk me la cerró. Válgame. Entonces, sí, yo no sé por qué, que yo hice, porque nunca me lo pude explicar. Así que me pueden conseguir en Dr. Remanueli, DrRemManu. Y ahí estoy pues, publicando información sobre este tema y haciendo mis señalamientos críticos sobre lo que dicen de esta iniciativa y también anunciando las actividades. Bueno, yo no sé cuándo sale el podcast. Eso el productor lo sabe. Entiendo que los próximos días, este mismo fin de semana, yo creo que ya lo podemos tener arriba. Pues puedo anunciar que el martes 18 en la Casa Soberanista a las 6:30 de la tarde hay una actividad donde va a estar Marta Quiñones, Carlos Rivera Lugo y yo hablando en detalle de esta orden ejecutiva. Chévere. Ok. Bueno, Subiendo pues también aquí pendientes al la calendario. cuenta de Twitter para que la puedan ver allí Gracias. y así la pueden reconocer. Esa foto es mía, Titus. Mira, qué chévere. Qué lindo. Sí, esa es desde el otro lado, que está El bosquecito que hay donde del están los... bosquecito. Sí, qué chulo. Bueno, antes de irnos, quiero anunciarles que esta nota al calce es traída a ustedes por la colaboración de libros787.com, donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español utilizando el código plan de contingencia y obteniendo un descuento al final de su orden. Libros 787, código plan de contingencia.
También esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de jaboneradongato.com, los mejores jabones hechos con manos puertorriqueñas. Huelen riquísimos, dan ganas hasta de comérselos. Y esténse pendientes, porque nosotros los comunistas nos bañamos y tenemos una colaboración por ahí que viene con Jabonera Don Gato. Oh yeah. Así que jaboneradongato.com, váyase a bañar. Nuevamente código plan de contingencia y tienes un descuento también en tu orden. Ave María, qué gente generosa. Qué bueno somos nosotros. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. La he pasado súper bien, como siempre. Las conversaciones que tengo con ustedes son espectaculares. Y la próxima Gracias, mejor puede doctor. ser presencial, quién sabe. ¡Ey! Claro que sí. Claro que sí. Y la acompañamos con una combinación. Claro que sí. Unos refreshments. Titus, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en Instagram o Twitter bajo el_TAITUS del Titus. Wario, Me consiguen bajo Wario Candanga en Twitter, Instagram y Blue Sky. Blue Sky. Señores, denle like a este video que está en YouTube ahora mismo. Suscríbanse al canal y pásenle este episodio a sus familiares, a su tía boomer super estadista que no quiere saber de esto, lo que sea. Pásale el video para que le escuche por lo menos y escuche, ¿verdad?, otro punto de vista que no sea el que ha estado rondando en la mayoría de los medios de comunicación del país. Mi nombre es Esteban Gómez, me consiguen Estigón por Twitter y con esa hemos ido con ustedes. Contingencia. Agencia. Hasta luego, muchas gracias. El diablo está en casa. Con un Cronin Curly, groenlandeses grosso gruñen, gangas ganan, cosa guri, gato golea guetos, Guggenheim gaguea, Gutenberg googleame, grita solo soy una estadística aguaizada, otra raya que en el tigre va. Otro eructo de baklava. Soy una ola de zarapa que viene y va. Adoquines para pisar los casquillos de otra vaca. Suelto sombras, sobreviví selvas sagradas, sofocantes sentimientos surcan sueños, saben sosos, silencios simples suenan sórdidos, soldados sucumben sin sudor, susurrando sangrientos servicios, saturan sienes serviles, sin alefas soñolientas subestimaron sin sabores, sobresalen sencilleces, se superan soledades, sartenes sofríen subdesarrollo, sicarias sutiles someten sus sermones sin suerte, semen salpica senos, soles siempre se sueltan, superlativa sincronización, subrayada, súbitamente senil, sensei, solitud siempre sirve, sorpresas sobran, so salte, sufro solo, solo sufro. Sanding City. En este momento, Puerto Rico está contigo. Solo soy una estadística aguaizada. Otra raya que en el tigre va. Otro eructo de baklava. Soy una ola de zarapa que viene y va. Adoquines para pisar los casquillos de otra vaca. La comunidad de Carolina, al presidente Salvador Cancún, la defensa civil de Carolina ha comenzado su plan de evacuación. En algunos sectores, como en Bayamón y Toabada, el servicio de energía eléctrica se había interrumpido. En otros lugares no había agua o sencillamente el portón electrónico no funcionaba. Igual de vela y gas y todas esas cosas yo las tenía desde la otra vez que lo habían anunciado. Porque yo estoy cansada que me estén llevando mis cosas, entonces el gobierno por mí no hace nada, porque a mí hace 2 años que se me quemó mi casa y el gobierno me tiene a mí con carta y a mí todavía que no han hecho una por mí. Que no han hecho una por mí. La maldad.